Con el advenimiento de la industrialización moderna, los carros tirados por caballos han sido reemplazados gradualmente por medios más avanzados como automóviles y trenes, y el desarrollo de la productividad ha cambiado nuestras formas de movilidad. Si nos remontamos en el tiempo, acompañados por el rugido de la máquina de vapor, veremos cómo los carros se alejan poco a poco y finalmente nuestra mirada llegará hasta las ruinas de Yin en Anyang, la antigua capital de la dinastía Shang. ¿Cómo eran los carros de la dinastía Shang? ¿Servían para viajar o solo como ornamento? ¿Cómo se elaboraban y qué técnicas complejas utilizaban? ¿Qué nivel de productividad representaban en aquel entonces? Todo esto está relacionado con una modesta plataforma de tierra. En las ruinas de Yin en Anyang, el arqueólogo He Yulin y su equipo están excavando un montículo de tierra que podría ser una fosa de carros y caballos. Después de más de 20 años en la primera línea de investigación arqueológica en las ruinas de Yin, He Yulin ha dirigido la excavación de 7 fosas de carros con caballos y tiene sus propias opiniones sobre la forma, el origen y otras características de los carros del período en que la dinastía Shang tenía su capital en Yin. Sin embargo, debido al largo tiempo transcurrido, los objetos de madera de la tumba ya hace mucho tiempo que se desvanecieron y aún existen muchas preguntas sobre los detalles de los carros. La primera fosa de carros y caballos encontrada en China está en las ruinas de Yin. En las ruinas de una ciudad de la dinastía Shang, descubiertas en Yangshi, se encontraron 2 marcas de ruedas a una distancia de 1,2 metros. En una antigua ciudad de la dinastía Shang de Chenzhou, también se descubrieron una gran cantidad de decoraciones de carros. Lo anterior podría indicar que los carros tirados por caballos ya existían en la dinastía Shang. Buscando más información sobre estos carros, He Yulin acude a la profesora Xiao Yanxun de la Universidad Normal de Anyang. Esperan aprovechar la plataforma de megadatos en su búsqueda. Los resultados arrojan que carro no era un carácter raro en la escritura en huesos oraculares. Además de símbolos completos de la palabra carro, esta inscripción incluye 2 escrituras muy interesantes y es el primer registro sobre un accidente de vehículos en China. En Tiahu, el 31º día del ciclo sexagenario de la antigua China, Udin y sus hombres salieron a cazar y perseguían búfalos en un carro. De pronto, al carro tirado por caballos del oficial You se le rompió el eje y los caballos se asustaron. Como resultado, el carro de Udin volcó y Ziyang cayó también.
Estos símbolos que representan la palabra carro en esta inscripción adivinatoria son fuera de lo común. Utilizan la escritura para registrar el eje roto y el carro volcado. Además de estas dos, existen otras formas para escribir carro. Por ejemplo, este carro tiene 2 ruedas con radios, un eje y una lanza. Esta es la forma más completa de escribir carro en los huesos oraculares y es la más cercana a la forma de los carros encontrados en las ruinas de Yin. 殷墟已经发现了100多辆的马车，它是当时重要的陆路交通工具。我们从甲骨文现在能够看得很清楚，包括商王、贵族，他们都出行都乘着这个马车。在当时呢，它已经是一个非常高科技的一个产品。那么从殷墟这个时期就开启了中国的马车时代，一直影响了1000年，到了汉代以后，这个在逐渐退出了历史舞台。 Se han encontrado decenas de fosas de carros y caballos de la dinastía Shang en toda China y casi 100 en las ruinas de Yin de Anyang. Cada fosa tiene entre 3 y 5 carros y cada uno está equipado con utensilios de bronce. Esto nos hace preguntarnos si tanto esfuerzo de la gente de la dinastía Shang para fabricar carros sería solo para la conveniencia de los nobles en sus viajes. El oficial Xiang siguió al ejército de expedición, el que capturó al jefe enemigo Mao, mató a más de 1.570 personas y confiscó 2 carros, 183 escudos y 50 bolsas de flechas. Podemos ver que los carros eran utilizados en los combates en la dinastía Shang. ¿Fue el uso militar la razón principal por la que la gente de la dinastía Shang fabricó carros? 我们知道，在周武王灭商的时候，他曾经用过车兵和车站，他就用车来体现一个军队的一个国家军队的实力。那么你就可以想象这个战车它的重要性。 En el año 1046 a.C., el rey Wu de Zhou derrotó al ejército de 170.000 soldados de la dinastía Shang en Muye, con un ejército mucho más reducido que tenía los carros como su fuerza principal. Se trata de la famosa batalla de Muye. El secreto de la victoria del rey Wu de Zhou fueron sus 300 carros. Según registros históricos, era común usar carros tirados por caballos en las batallas. En esos tiempos, los carros en las llanuras probablemente eran como los tanques de hoy, una verdadera pesadilla para todos los soldados a pie. 整齐的排列，几十辆车甚至上百辆车同时进发的时候，对对方的步兵方阵会形成一个强大的一个冲击力。这样的话，它对对方的一个心理震慑力量是非常非常的大的。 Sin embargo, a medida que se profundiza en la investigación, la conducción y el uso de este tanque antiguo se vuelven cada vez más confusos. He Yulin ha descubierto que la base del carro de la dinastía Shang tenía aproximadamente 1 metro cuadrado, lo que hacía que difícilmente cupiera un hombre adulto. Los carros de finales de la dinastía Shang eran aún más pequeños y solo medían medio metro de altura. ¿Acaso una persona de pie en un carro en movimiento no se caería fácilmente? 马的额跟马怎么去联合这个联动？这个车厢到底能坐多少人？人的这个坐姿、驾车的一种方式，实际上这些都是问题。 Para responder a estas preguntas, He Yulin necesita una ayuda externa más poderosa. 早，大家。早。怎么样，红果？那装配系统测试的顺利吗？顺利。顺利是吧？现在可以体验。连到这台电脑，咱看一下这整个看看整个的效果。表意这边怎么样？李光勇。 Han Dong, de la Universidad de Tianjin, comenzó en 2001 la investigación y la creación, integrando la tecnología moderna y los estudios de reliquias culturales y sitios históricos. Junto a su equipo ha trabajado durante casi 2 décadas en la investigación en tecnología digital. 怎么样？这边的线是哪？这是那个显示线第一。找盒子。这个是吧？可以了。可以了，可以。
La mayor ventaja de esta tecnología digital es que puede desarmar y analizar reliquias culturales sin destruirlas o tocarlas, establecer modelos digitales sin tener contacto y realizar simulaciones más precisas a través de datos integrales. 咱们国家实际上是一个文物大国，咱们对这个文物保护是非常重视的。我们现在3维的这种采集呢，实际上是一种全维度的这种数据采集，未组装的这种状态，我们一个部件一个部件的采，这样的话呢，数据是分散的，是完整的，我们用这个数据就可以做很多的工作。 A diferencia de otras reliquias culturales, después de más de 3000 años, los carros de madera ya se han convertido en barro. Aunque han conservado sus contornos gracias a la cuidadosa excavación realizada por arqueólogos, el tamaño real, la textura, el color y otros detalles no son detectables a simple vista. Esto ha provocado grandes dificultades al equipo de Han en sus trabajos de restauración. 特征不明显，它就要反复比对这点。基本原则布点啊，最少的10厘米的一个分布就行。就踩这个大面吧。这如果这边的这跨度太大的话，中间补一些点，就因为它的外沿都是在土的位置，不要贴到文物上面。 Para ayudar a He Yulin a explorar el uso de los carros, el equipo de Han Dong debe primero marcar las reliquias en la fosa de carros y caballos, escanearlas en 3D y realizar una recopilación exhaustiva de datos a fin de prepararse para la restauración de su estructura básica. 现在集中踩一下那个轮轴中间的部分，好的，看看怎么样。中心点还没补上，还没有补上。这个补得快差不多。A través de la recopilación de datos por secciones y el escaneado repetitivo, el equipo de Han Dong crea un soporte de datos sólido para la posterior integración virtual del carro. 目前我们现在有这样的一个数字技术，能够在电脑上去模拟。我觉得这个无论从人力成本各方面，还是能够帮助我们解决考古学问题，这是最关键的。 Cuando el equipo de Han Dong vuelve a reunir los datos básicos recopilados de todos los carros en la computadora, un carro relativamente completo aparece ante ellos. 我这个数据处理完了，你要看一下。哎，我看一下，这是这个模型都拼合完了。对，拼合完了，细节还不错。这个洪博，要一块看看来，看看咱这个殷墟采集的成果，把马放进来。就这个马现在有点小，有点偏小，就是对比这个车子的话，确实是哈。你看咱现在马正侧视角，马头的高度跟这车轮的高度差不多了。对，如果要是这样架的话，后面这个车斗这还是倾斜的。对，那这玉手在上面，无论是站还是跪，都是一个不舒适的一个状态，它会往下滑啊。 También han descubierto que la reconstrucción virtual del carro de la dinastía Shang ha confirmado muchas de las dudas de He Yulin. 实际上这里面应该有很多未解之谜，比如说车厢的空间确实局促，特别是它这个车辆过重、马匹过小，那它的拉力怎样？来，何老师，咱随便坐吧。现在等于是复原了咱现场的这个情况吧，所以我们在这测量基础上又做了一个模型，驾车基本就是这样的一个关系。你看一下那个 top 视图，复原完之后，我们发现的问题啊，我们发现马的高度跟轮子的高度几乎是一样的，这么感觉矮了，但是即使这样的话，车源过来，这轿厢这是倾斜的。 马要再高一点，那倾斜度就更大。这样的话，它乘坐的这种状态。所以原来有一种结构啊，我们在挖的时候呢，有一种结构是那个车源是这样先平着过去了，然后折上来的啊。它你要是直接搭的话，这个车就翘起来了。 Al ver el modelo de carro reconstruido, He está más convencido de que la lanza curva es más adecuada para el uso humano. 我还在打电话，我问这个马，它大概给我估计出来没有？ 那个，你知道我们那个殷墟的那种马呀，大概有多高不呢？差不多1.4米左右。那个时候的马，我印象中一直到先前的马都不是太高。好嘞，那我明白了，基本上还就是1.4米。看这个比例，
还真差不多，你看啊。 Aún existen muchos misterios sin resolver sobre la estructura y el uso de los carros en la dinastía Shang, pero con el apoyo de los datos de los arqueólogos, los expertos han hecho muchas deducciones sobre sus aplicaciones en aquella época. 那么马车在那个时候，你比方打仗，它可以起一个指挥的作用，它是个平台嘛。在日常生活里头，它是个身份的标志啊。我出行，我可以升体力啊。当然还有打猎，它可以装载东西啊。到目前为止，我们发现的商朝马车大概有100多辆。 100多辆当然是分布在很不同的地方、不同的时间段里头，所以相对来说，你把它一分配，它又不是那么的多，它仍然是一个社会的奢侈品，只有少数的人才能有。El diseño sofisticado, la técnica compleja y las materias primas caras hicieron que el carro fuera un lujo absoluto en esos tiempos. Para fabricar un superdeportivo de este tipo hace 3000 años, no podía faltar la tecnología pionera de la dinastía Shang. En la escritura en huesos oraculares, el símbolo de carro tiene 2 puntos fuera de las ruedas, los cuales están relacionados con un accesorio de alta tecnología de esos carros. Se trata de una pieza de fijación entre el eje y la rueda, ubicada en el exterior de cada rueda, para evitar que la rueda se separase de su eje. Su función especial determinaba que el material usado debía ser muy particular. Si la textura era demasiado dura, se rompería fácilmente. Si era demasiado blanda, duraría poco tiempo. Estas eran las piezas de alta tecnología del carro. Entonces, ¿cómo resolvió la gente de Shang hábilmente ese problema? ¿Cómo dominaron aquella técnica de fundición tan desarrollada? En Yinwei, el 32º día del ciclo sexagenario, el rey de Shang elaboró objetos de bronce fundido. En esta inscripción, así es como se escribe el carácter de fundición. Una persona vierte el metal fundido de la fuente al molde y el material es bronce. A partir de este símbolo, podemos ver cómo era el proceso de fundición de bronce de la dinastía Shang. Aunque el método de fundición específico no está registrado en los huesos oraculares, según la investigación multidisciplinar moderna, este misterio ya está aclarado desde hace mucho tiempo. Las clases de la profesora Wang Hong de la Universidad Aeronáutica de Nanchang explican muy bien las materias primas de la fundición. La materia prima usada para la fundición en este experimento de fundición en arena del modelo de avión es la aleación de aluminio, clave en las piezas de fundición de aviación actuales. Su principio técnico de la proporción de materias primas nació de la tecnología de aleación de bronce en la dinastía Shang. Al usar diferentes proporciones de aleación para fabricar el bronce con la dureza ideal, se resuelve el problema de la fabricación de las piezas de fijación de los carros. La aparición de las aleaciones supuso un gran avance tecnológico en la historia de la fundición y la invención del bronce, como la industria siderúrgica moderna, podía medir el nivel de desarrollo industrial de un país. Su aparición condujo a la historia humana a una nueva etapa,
la Edad del Bronce. En la dinastía Shang, la fundición de bronce era la tecnología más avanzada de la época y simbolizaba el nivel de desarrollo de la productividad social de aquellos tiempos. 就是经过我们的研究，它的配方、它的制作工艺都是非凡的，而且还有些器物，有一些我们到现在高低的匠师都做不出来。铸造青铜部件呢，对商代人来说不是个难事了。特别是因为我们这个时期已经能够做各种各样的这个大型的青铜礼器啊、容器，这个是当时的一个核心的一些技术。它就是说，当时铸造一个车，它有多工种共同来完成。 基于咱们采集这些数据啊，做了一个初步这个模拟，你有什么直观感受？这里面可能还有一些细节性的一些东西。我们在发掘的时候，经常会发现有一些构件，有的我们发现它外面有漆皮，还有那个草席。 Resulta que la estructura del carro es mucho más compleja y lleva muchos accesorios. 弓箭、武器系统、这个配饰系统，还有架系系统、马鞭子，这个都很讲，我们叫铜掣。我们发现有玉的，有象牙的。 也有骨质的。 La fabricación de un carro requiere la cooperación de diversas técnicas artesanales como la fundición de bronce y el procesamiento de jade y de hueso. 当时铸造一个车，我想至少应该有10来个工种在共同的去完成一个车，像流水化生产似的。 En la escritura en huesos oraculares abundan registros sobre las artesanías. Los baigón o duogón eran personas dedicadas a ejercer o administrar diferentes oficios. En Ding Mao, el cuarto día del ciclo sexagenario de la antigua China, el adivino consultó si era conveniente que Lin Chui sucediera a su padre en su puesto. Esta inscripción nos habla sobre el sistema de formación de artesanos en la dinastía Shang. Cuando una familia ejercía cierto oficio durante generaciones, al morir el padre se elegía de entre sus hijos a su sucesor. De esa manera se aseguraba la herencia y el desarrollo del oficio. Sin embargo, la superioridad manufacturera de aquella época no se limitaba al refinamiento en un solo oficio, sino a la cooperación entre todos los maestros. Las excavaciones arqueológicas de las ruinas de Yin muestran que existía un área artesanal distribuida alrededor de la capital, directamente bajo el control del gobierno central. Dicha área incluía zonas de talleres de fundición de bronce, fabricación de jade, textiles y cerámica adyacentes entre sí, y su distribución estaba cuidadosamente diseñada. 这时候手工业很发达，协同性相当的高。考古发现的做法，比方说铸铜做法，往往边上就有个制骨做法，甚至边上还有一个制陶做法，你都想象不到它是一个协调的几个工业环节。那个铸铜做法干嘛要离那个制陶那么近啊？因为做一个铜器，铸造就那么一小会的事，做陶方上的花纹，那个要消耗掉几十倍与铸铜那个刹那间的时间，所以它要协调。 Cuando el ser humano aprendió la manufactura, un nuevo mundo se abrió ante él. El carro tirado por caballos es el resultado de la extraordinaria colaboración de una dinastía y su invención marcó la productividad de esa época. La innovación tecnológica de la Edad del Bronce pulsó la tecla de aceleración para que la humanidad transformara el mundo. La dinastía Shang unió los diferentes oficios, los logros tecnológicos y la vida espiritual de las personas, creando la brillante civilización basada en la prosperidad de estos oficios.